Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La biblioteca con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso para tomarnos un respiro de cultura y un respiro a secas, porque vaya programa el que llevamos hoy. Es que esto ha sido trepidante. Bueno, pues ¿con quién nos vamos a tomar mejor un respiro de cultura que con doña Sagrario Fernández Prieto y en su biblioteca? Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César. Pues hoy le traigo un libro de un autor español conocido, ha publicado bastante, y este es el último libro que acaba de salir. Estoy hablando de Ignacio Martínez de Pisón y el libro se titula Ropa de casa y lo edita Seix Barral. Martínez de Pisón nació en Zaragoza en 1960 y ha residido en ciudades diferentes. De Zaragoza se fue a Barcelona y ha recibido muchos premios también. Ha tenido mucho éxito, ha publicado muchas novelas y ahora vamos a la última, a la crónica familiar y social de medio siglo de vida española, que es lo que es esta novela. Es muy curioso cómo autores que han publicado muchísimo de temas muy variados, llega un momento ya bien pasada la madurez, como es el caso del que tratamos hoy, que miran la vista atrás hacia lo personal, empiezan a recordarse, por supuesto han recordado toda la vida, pero empiezan a sentir la necesidad de plasmar todo. Yo creo que es el miedo a que se les pueda olvidar. Entonces es escribir de todo lo que pasó antes de que se les pueda olvidar. Y desde luego es lo que hace Martínez de Pisón en esta novela, porque esta ropa de casa, también el título es muy curioso. He buscado a ver si hay alguna expresión en particular para que ropa de casa tenga otra acepción que la evidente. La ropa de casa es la ropa que se utiliza en casa y alude pues a las sábanas, los manteles. O sea, no hay nada más casero que toda esa ropa que utilizamos en casa y que no sale de la casa, no es la ropa que te pones para salir, es la ropa que se utiliza en casa, el menaje que se decía antes y que las madres preparaban para las bodas de las hijas. Pues en este libro lo que hace Martínez de Pisón es centrarse en el tiempo de su juventud, después de su adolescencia, de su primera madurez. Va analizando su vida paso por paso, viendo las casas, los pisos en los que vivieron, contando lo que le pasó a su padre, un militar que tuvo un accidente fatídico y los dejó huérfanos. Pero él hace mucho más porque al ir recordando a todas las personas de su familia, eso le obliga a recordar periodos anteriores, porque recuerda la guerra civil o incluso antes de la guerra civil, por ejemplo, en el momento en que va a ver a su abuela y hablando con su abuela recuerdan al abuelo y recuerdan esas etapas. De modo que así poco a poco va tirando de todo lo que le llega, de todas las personas con las que habla, de sus propios recuerdos y va contándonos la historia de su familia, una familia especial en el sentido de que era una familia de burguesía acomodada. La madre era una señora con un título importante, el padre era un militar con graduación y porvenir, hasta que pasó algo especial. El padre murió en un accidente, la madre se quedó viuda. Con la pensión de un militar en esa época era muy difícil vivir y mantener a 6 o 7 hijos, que tenía 6 o 7 hijos, de modo que esa burguesía acomodada pasó a ser una clase media con apuros para llegar a final de mes, como había tantas otras.
él va recordando todas las impresiones. Lo que tiene este libro y por lo que ha llamado, y a mí me ha llamado la atención, es ese punto en el que todos nos parecemos y hemos sentido cosas peculiares. Recordar, por ejemplo, la humedad y el frío que hacía en la infancia, en las casas en las que vivíamos, aunque fueran buenas casas y buenos pisos, no había las calefacciones que fueron llegando mucho después, las calefacciones centrales. De modo que la humedad y el frío es un recuerdo constante en todas las personas con las que yo he hablado y me han contado su infancia, hablan del frío que pasaron en el colegio y en su casa. Y también coincide otra cosa, a pesar del frío, de la humedad, de los padres autoritarios, de los castigos en el colegio, todos los recuerdos son felices, porque parece que según... Bueno, yo creo que eso va por barrios. Hay gente que los recuerdos son felices y hay gente que tiene recuerdos muy infelices y que luego está muy resentida, ¿eh? Yo creo que Sí, varía, ¿eh? Yo creo que... sí. Vamos a ver. Yo tengo que decir que yo tengo recuerdos que me consta que no fueron de felicidad y sin embargo cuando los recuerdo ahora me dan risa. O sea, me provocan una reacción cómica. El paso del tiempo ha hecho que, lógicamente, pues no sienta el frío o el profesor que me quiso pisar la cabeza en una ocasión, literal, o cosas de ese tipo, y por el contrario, yo de pronto veo a don Basilio cuando me quiso pisar la cabeza y me parto de risa. O sea, me siento en el sofá y ahí me permito estar riéndome unos minutos a mandíbula batiente recordando aquello, ¿eh? O sea, muchos de mis recuerdos de infancia, adolescencia, juventud y tal, me vienen y me provocan una reacción cómica. Pero yo soy bastante consciente de que no tuvieron nada cómico cuando sucedieron. Y luego hay otros que sí, que recuerdo y efectivamente son felices. Pero todo feliz, desde luego en mi caso le puedo asegurar que no, ¿eh? No, todo feliz, tampoco en este caso en el que hablamos, en la vida de Martínez de Pisón, pero sí hay esa transformación a la que usted está aludiendo. Se recuerda el frío y la humedad de un piso tan grande y se recuerda al mismo tiempo las carreras que daban con los hermanos en el pasillo y se recuerda no poder comer nada antes de la hora de la cena porque no había nada que comer y tenías que aguantarte porque tenías que comerte por obligación lo que hubiera de cena aunque no te gustara. Y sin embargo disfrutar con sabores y con sopas que entonces se quejaban de las sopas. Es la nostalgia. Yo creo que en definitiva la palabra clave es la nostalgia. Son Sí, yo creo tiempos que que es pasaron. y sobre todo es la Sí, idea de que entonces tenías toda la vida por delante y ahora la tienes casi todas las espaldas. sí, efectivamente. Es Y así. entonces tenías el cariño es fundamental en todas las etapas, pero cuando eres un niño no es fundamental, es necesario, es parte de la vida. Un niño que crece sin cariño ya sabemos que le va a ir mal en la vida. Y en una familia numerosa que se lleva bien, puede haber algún hijo que sea más o menos comunicativo, pero bueno, en general las familias numerosas se agrupan de dos en dos, de tres en tres, según las edades, y suelen hacer cosas juntos. Y hay recuerdos, por ejemplo, un recuerdo que también coincide con Pisón y con otras personas que me lo han dicho, la música de la radio entrando por las ventanas del patio interior. Yo eso lo recuerdo Sí, de mi infancia, sí, yo no sí, escuchaba la sí. radio, pero sí recuerdo a las personas que trabajaban en casa, recuerdo a mi madre que en vez de poner ellas la radio, pues les gustaba estar allí haciendo sus cosas y estar oyendo la radio que estaba escuchando otro vecino, la emisora que escuchaba otro. O algo que también ahora es más difícil, oír a los vencejos por la mañana. Ahora es muy difícil escuchar a los pájaros por la mañana porque vivimos en ciudades la mayoría. Si vives en pueblos ya es otra cosa. Pero viviendo en ciudades, escuchar pájaros por la mañana que te despierten es muy difícil porque hay mucho tráfico y los pájaros se asustan y se van. Y hay cosas que evidentemente sí cambian. Y luego otras que se recuerdan porque ahora no existen y son de esas cosas que se recuerdan y te dan ganas de tener nietos algún día para contárselo. Yo no lo he vivido, pero
él recuerda, y sé que a otras personas también me lo han contado, los carros que repartían bloques de hielo por Yo la eso sí calle. lo he vivido. Yo eso sí lo he vivido. Yo no. Y Ujú. recuerdo a mi madre subiéndose el bloque de hielo para colocarlo en la nevera. Y recuerdo haber subido alguna vez yo el bloque de hielo. O sea, yo eso Sí, sí lo he vivido siendo muy pequeño, porque fue antes de la aparición de los frigoríficos, cuando lo que había era nevera. Y recuerdo cómo se colocaba la barra de hielo, la barra la llamaban en casa, la barra de hielo, y cómo al día siguiente de la barra no quedaba nada, quedaba un charquito de agua. O sea, lo sí. recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Sí, sí, yo recuerdo que viviría lo mismo por el tema de las neveras, pero no recuerdo preocuparme por el hielo. Aquello funcionaba y supongo que con hielo. Y, y también otro referente que nos va a hacer sonreír es el Duralex. Usted recordará las vajillas de Duralex, seguramente. No Yo la sí, es recuerdo así. porque fueron una innovación tremenda, porque fue Sí. pasar del plato de loza al Mm. plato de cristal, que bueno, pues aquello era, vamos, el colmo de la finura y la elegancia, ¿no? Nada que se pareciera a lo que había antes, ¿no? Sí, sí, el Duralex fue un gran invento. Yo tenía mucha manía a los platos que eran de color miel, porque además eran los que utilizaban en el colegio. En mi casa, afortunadamente, no eran de ese color, pero sí, fue un gran invento. Y luego otra referencia es que en esa época los niños cantaban Yo soy feliz en América. Esto no puedo, no sé muy bien Y la yo tengo fecha. un tío en América, sí. Las Sí, dos. también La yo tengo música un era la tío en misma, era la de América. West Side Story, ¿eh? Sí, sí, y decían que la cambiaban diciendo yo tengo un tío en América, que Sí, era sí, sí. mucho más importante Hombre, tener un ¿dónde tío vas a que ser feliz en yo he oído América. O sea, si cantar tenías eso un de tío, yo tengo un ya tío eras en feliz. América? O sea, eso recuerdo Esa. haberlo oído cantar, sí, 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 sí. Sí, efectivamente. Pues nada, que había llegado la época que se llamó el desarrollismo, la época del desarrollo, y en esta época fue cuando llegaron los 600, la gente se compraba un 600, poco después, si le iba bien, se compraba un Renault, después un Renault mejor, con más potencia, así poco a poco. Otra cosa que creo que le va a recordar a usted es el Colegio de los Escolapios. Él estudió en el Colegio de los Escolapios. Hombre, que me lo recuerda. ¿Qué me va a decir usted si yo creo que no hay día que no me acuerde de ellos? Lo digo sin exagerar, ¿eh? O Sí, sea, sí, por sí. pitos o por flautas, yo creo que no hay día que no me acuerde de algún episodio, en mi caso de las escuelas pías de San Antón, en el caso de otros, de otros escolapios, pero yo creo que no hay un día que por H o por B no recuerde algo. Sí, Y nos ahí me pasa a pasa todos, lo sí. mismo, hay algún recuerdo que tengo que es muy agradable y lo recuerdo con mucho afecto y otros que me río, pero me río por lo terroríficos que eran. O sea, y se suponía que esta gente en algún momento de su historia estaba en la vanguardia de la pedagogía. No quiero pensar cómo serían los de la retaguardia. O sea, Sí, sinceramente mm, se lo digo. sí, sí, O sea, si esto era efectivamente. la vanguardia, vamos, en fin, no quiero pensar cómo serían los más atrasados. Y en los colegios de chicos yo creo que fue más duro todavía. En las de chicas creo que lo pasaban mal las internas. Pues yo he tenido muchas Sí, amigas, todas somos de colegios de monjas. Yo no sufrí, otras que conozco tampoco. Y siempre queda ese puntito si hablas con alguna que estuvo interna, es que tú no estabas interna, bonita. O sea que debía sí, de sí. ser Bueno, los lógicamente muy internos diferente masculinos tampoco creo yo que lo pasaran muy bien, ¿eh? que lo pasaran bien, Sinceramente, efectivamente. usted recuerde que la amenaza era te voy a mandar interno, Sí, sí, sí. ¿eh? Te meto interno, como Te sigas meto así, te meto interno, interno. te meto interno, ¿no? ¿Eh? Efectivamente. Pues era ese país y era también, que esto es muy curioso y es cierto, te hace pararte a pensar en algunos aspectos y te das cuenta de que es cierto. Él dice que durante muchos años España fue un país de viudas. Luego bromea y dice hasta los caramelos, como la viuda de Solano. Es la broma. Pero sí es cierto lo del país de viudas, y yo recuerdo la cantidad de mujeres, cuando yo era pequeña o era adolescente ya,
y vestían de negro porque además las viudas no se quitaban el luto en esa época. Se quedaban viudas y iban de negro ya hasta que se morían y Yo además conocí iban a misa con viudas velo. totalmente. Yo recuerdo algunas viudas de esas. Por ejemplo, me acuerdo de una señora que tenía un comercio de ultramarinos muy modesto, una emigrante de Andalucía, que esta señora se la conocía como la viuda. Acércate a la viuda por un litro de aceite o cosas de ese tipo, te decían. Y yo tardé años en enterarme de que se llamaba Josefa. O sea, tardé años porque todo el mundo la conocía como la viuda. Y iba de negro, de luto riguroso. Y había muchas viudas, es verdad, y se veía muchísima gente de negro. Por regla general mayor, claro. Pero muchísima gente. Eso desapareció, yo creo que a inicios de los 70 y desapareció, pero durante los 60 era muy habitual. Como había muchas viudas, se veía mucho, y es que se daba la circunstancia de que no solamente se moría la gente entonces, es que muchas eran viudas porque habían quedado viudas en el periodo de la guerra o de la posguerra. Sí, pues así recordando muchos aspectos, va indagando en la figura del padre, que era un militar franquista y llevaba una vida rutinaria de militar, excepto por un hecho, y es que este hombre tuvo la mala suerte de que tuvo un accidente de coche, atropelló a un hombre que se le cruzó de forma accidental y estuvo procesado poco más de un año, de entre el 52 y el 53, por ese atropello. O sea, no fue nada relacionado con lo militar, digamos, pero el caso es que eso le hundió muchísimo para futuros ascensos y le hundió mucho anímicamente. Fue una casualidad, un atropello casual y seguramente el culpable sería el que no estaba del peatón, vamos. Pero a partir de ese momento, el padre tuvo un bajón anímico importante, le dejaron claro que ya no iba a seguir ascendiendo, también en todas partes una dureza de normas, pero bueno, si ha sido un accidente, lo ha pagado con año y medio de tal, ¿por qué no puede seguir ascendiendo? ¿No? Pero dejó de ascender y a partir de ese momento ya vivió muy poco, le vinieron más enfermedades, ese fue el detonante para que el padre desapareciera de la familia poco tiempo después. Y por recordar más miedos que va intercalando, pues porque todo se une. ¿Recuerdas la tensión que había en casa porque pasaba algo con tu padre y a ti te lo explicaban a medias? Y en mitad de todo eso, alguien te decía que no te recordaras que ese día venía el practicante porque te tocaba inyección. Y las inyecciones eran lo más terrible que había para los niños de esa época, el miedo a las inyecciones. De hecho, había padres que decían que como no hicieras o dejaras de hacer determinadas cosas, te iban a poner una Te inyección en ponen vez una de inyección, tomarte sí, es una, cierto, es cierto. una pastilla. Y luego otra cosa que me ha hecho mucha gracia. A mi hermano durante años le estuvieron convenciendo de que le ponían las inyecciones sin aguja. Sí, O sea, sí, o sea, hubo, yo recuerdo algún episodio, no voy a contar aquí porque fue impresionante, en que siendo muy pequeño, debía de tener pues 3 años, una cosa así, lo tuvieron que perseguir por toda la casa para conseguir arrinconarlo al final en el cuarto de baño y poderle poner la inyección. Bueno, se ponía que no veas, hasta que llegó un practicante que era un señor muy mayor y que le convenció de que se las ponía sin aguja. Y durante años le fueron poniendo inyecciones y el pobrecito estaba convencido de que se las ponía sin aguja. Pero un día ese practicante no pudo ir y vino otro. Y cuando mi hermano vio que sacaba una aguja de aquella caja que llevaban, donde llevaban las jeringuillas, las agujas y tal, mi hermano se puso histérico y dijo que a él las inyecciones se las ponían sin aguja, y el practicante, con una cara de sorpresa, dijo: pero eso es imposible. O sea, porque claro, el practicante no había caído en la sutileza del engaño al que sometían a mi pobrecito hermano. Y bueno, hubo que salir ahí con una historia y
fin, la cosa salió adelante, pero durante años al pobre infeliz lo engañaron como a un chino diciéndole que le ponían las inyecciones sin aguja. Era por su bien, como dirían nuestros Sí, padres, era claro, por sí, su bien. exactamente, siempre era por nuestro bien, era así, sí. Y por el practicante que si no le hubiera dado patadas, o quién sabe, quién sabe. Al que lo arrinconó en esa ocasión, sí que le dio patadas antes de echar a correr y le llamó unas cosas terribles que no voy a repetir aquí y que además no está bien decirlas cuando eres un adulto, pero claro, si la dice un niño de 2 o 3 años, usted imagínese la monstruosidad. Sí. Bueno, otro detalle familiar. Todos tenían que estar callados durante el parte meteorológico. Esto también nos pasaba a todos. Supongo que a usted también. Podíamos estar hablando durante la comida, aunque El tiempo que el decían tiempo, era muy el tiempo. importante. Sí, Sí, sí. sí. Entonces podías estar comentando algo, no demasiado, porque ya que no te dejaban hablar mucho en las comidas. Y de repente tu padre decía, callar, callar todos, que empieza el tiempo. Y tenías que estar callado mientras daban el parte, como se decía en muchos Bueno, sitios, daban el el parte. parte era la radio y yo recuerdo cuando no había televisión y había radio, de pronto se oía aquello de na, 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 Sí, na, 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 y entonces cuando sonaba la musiquilla, silencio que van a dar el parte. O sea, lo seguían diciendo como en la época de la guerra, que era que sí. se conocía como el parte porque era el parte de guerra, y además se veía parte de guerra de tercer año triunfal, no sé qué, bueno, lo que fuera. Y era así, bueno, pues aquello para los que habían crecido en el periodo de la guerra, como era mi padre, aunque le pillara como un niño, aquello seguía siendo el parte. Así es. Pues bien, hay muchos detalles, supongo que algún otro quizá salga. Y esta novela, este no es una novela, es un libro de recuerdos. La gran protagonista es la madre. La madre es un personaje muy, muy especial, muy echada para adelante, como diríamos ahora. Estuvo casada unos 10 años, porque el marido murió muy joven, casada 10 años y viuda 50. Era una mujer que fumaba, lo cual ya en su época empezaban a fumar Bueno, las mujeres, rarísimo, sí. pero en su época era raro y se la criticaba. Y era de la última generación de españolas que habían sido educadas para dedicarse a la casa y los hijos. A partir de este tiempo, de estos años, ya empezaban a cambiar las cosas, las mujeres habían estudiado, habían ido a la universidad, trabajaban muchas y eso empezaba a cambiar. Pero en su generación todavía estaba claro que se iba a dedicar a la casa y los hijos y eso era lo que tenía que aprender y lo que tenía que hacer bien. Pero, como yo he oído muy a menudo de pequeña, tuvo la suerte de quedarse viuda, que esto yo lo he oído muchas veces. Y cuando se quedó viuda, se incorporó al mundo laboral porque no le quedó más remedio, porque tenía una pensión de militar, de viuda de militar, que era muy baja y no podía mantener a todos los hijos que tenía. Estamos hablando de los primeros años 70. La madre del autor se quedó viuda en 1972 o 75, a principios de los 70. De modo que tuvo que empezar a trabajar, pero resultó que era una mujer con muchas ideas, una gran emprendedora. Empezó buscando trabajo de dependienta, que era lo más común en las mujeres. Estuvo en una tienda de dependienta, allí sacaba muy poco. Trató de compaginar 2 tiendas siendo dependienta, seguía sacando poco y trabajaba muchísimo y no veía a los hijos. Entonces se le ocurrió, ya que estoy aprendiendo tanto de tienda en tienda, voy a montar una yo. Entonces montó una tienda, la tienda le fue de maravilla. Después de esa tienda montó otra y acabó teniendo 2 o 3 tiendas en Es Zaragoza, que de las que es, pudo vivir toda la familia. De modo que es la época en que una familia podía vivir de una tienda, porque como no pagaba impuestos, es decir, pagaban una cantidad ridícula por tener abierta la tienda, que era una ridiculez y la pagaban una vez al año. Pero no pagaban impuestos, ni al ayuntamiento, ni al poder autonómico, ni al Estado central. Y entonces, pues con una tienda podían vivir. Y la gente que era
hombre, más avispada y a lo mejor tenía algún hijo o una hija que lo tenía en la tienda todo el día también, pues podía abrir una segunda tienda. O sea, esa es la realidad. En una ciudad como Zaragoza, pues yo me acuerdo que cuando yo visité por primera vez Zaragoza, había muchísimas tiendas como las había en el Madrid de mi primera infancia. Cuando yo vivía en Zaragoza, cada vez que yo salía a la calle iba viendo las tiendas que iban cerrando, porque los tenían con un peso tal de impuestos que todos iban cerrando. Todos iban cerrando. Y además, la gente que era muy mayor y ya es que se retiraba porque para que iba a trabajar gratis para el ayuntamiento o el gobierno autonómico, etcétera, pues esa gente no conseguía traspasar la tienda porque ya no era un negocio. Yo recuerdo muchas tiendas en Zaragoza, en la etapa en la que yo viví, en los 90, que se cerró la tienda y tapiaron la entrada del local, no sea que entrara allí alguien. O sea, este hombre vivió la época en que en España había muchas familias que se quitaron el hambre gracias a una tienda. No tenían horario, trabajaban ni se sabe, eran como los chinos de ahora. Sí. Para que la gente que no vivió aquella época nos lo entienda. Pero es que ahora es imposible. O sea, tú ahora antes de abrir la tienda ya estás soltando dinero en impuestos. Sí, y es mucho más difícil de mantener porque entonces no había los grandes almacenes que hay ahora y no había las compras por internet que hay ahora, que es lo que está matando en estos momentos el comercio. Bueno, y los grandes almacenes, vamos a ver, existía Galerías Preciados, existía el Corte Inglés, existía Sepu, que era una cadena de almacenes judíos que venía de la época de la República y que era como una especie de Corte Inglés en pobre, y existía Saldos Arias, que era ya como una especie de Galerías Preciados, yo no sé si en pobre o ya en cutre. Y eso era lo que había. Y cuando la gente decidía ir a alguno de esos sitios, como decía mi abuela, subimos a Madrid. O sea, nosotros que vivíamos en Madrid, pero que vivíamos en el Puente de Vallecas, cuando íbamos a Sol, que eran 10 minutos de metro, 10 minutos, subíamos a Madrid. O sea, vamos, como el que se va a Bruselas ahora. Excursión. Sí. Sí, sí. Bueno, pues llega a los años 70, a 1975, habla de Arias Navarro anunciando la muerte de Franco en blanco y negro, y 2 días después, la proclamación del rey Juan Carlos en color. Transmite muy bien esa sensación de algo material tecnológico que va deprisa y algo que quizá pudiera compasarse a esas prisas, en la renovación de los políticos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora que se ha muerto que, en fin, de todo ese movimiento que hubo, esa inquietud para muchos de qué iba a pasar? Recuerdo el miedo de las personas mayores cuando se muera Franco, era como una especie de losa que tenían encima. ¿Qué va a pasar cuando se muera Franco? Pues bien, recuerda el anuncio de Arias Navarro en blanco y negro, recuerda la proclamación del rey, recuerda el golpe de Estado del 81 y luego ya pasa a la universidad. Y en la universidad todavía conoció profesores interesantes, tuvo a Blecua, a Juan Manuel Blecua, a su mujer, María Jesús Lacarra, que también era buena. Era una universidad interesante. Todavía, ahora no sabría definir cómo es, quito el todavía. Aquella era interesante. Era muy mediocre. Es decir, la universidad en los años 60 tenía gente de muchísimo nivel en España. Posiblemente más en humanidades y en derecho que en ciencias. Eso sí es verdad. Y en los años 70 todavía vivía de aquella gente de los 60 y de discípulos directos de los 60, que a veces eran tan buenos como ellos. Y a partir de los 80 y de la ley que creó el Partido Socialista para que las plazas se las quedaran los amiguetes, la universidad empezó a caer en picado y no ha dejado de caer. Yo recuerdo que cuando yo leí mi tesis doctoral en Historia, que debió de ser en el año 90,
uno de los miembros del tribunal de tesis me dijo, dice, mira, la universidad es un desastre. Y para poder remontar el desastre de la universidad, tendríamos que hacerla ahora de nuevo y dentro de 30 años veríamos los resultados. Eso lo decía, estoy hablando del año 90, me parece que fue. Y desde entonces no ha dejado de caer, o sea que ahora, pues yo qué sé, habría que fusilarlos a todos y a lo mejor con gente muy buena, a la vuelta de medio siglo, la cosa había remontado. Difícil. Bueno, el tema de la universidad ha cambiado mucho, pero claro, ya las comparaciones son difíciles, son raras. Yo creo que el gran cambio ahora es la cantidad de gente que se ha ido fuera y ha vuelto con otras ideas y puede comparar. Y también otro gran cambio es que ya no hay la obsesión que había hace años por parte de cierta clase social de que los hijos fueran a la universidad. Ahora ya ha quedado claro que ir a la universidad no te garantiza nada y se han empezado a abrir otras posibilidades y a que esas posibilidades sean apetecibles para las personas que van a estudiar. De modo que ese mundo de la universidad quizás sea de lo que más ha cambiado. Y además el catedrático hoy en día no es nadie. Es decir, vamos a ver, yo viví ya el final de una época en que un catedrático de universidad, bueno, era la locura. Y en capitales de provincias no vamos a hablar, porque todavía en Madrid era una ciudad más grande, etcétera. Pero en capitales de provincias, un catedrático de universidad, bueno, yo he oído hablar de cierto catedrático y decían, ese lo único que le faltaba ya era ser fallera mayor. O sea, era una institución, era importantísimo. Pues ya en los años 90, y me atrevería a decir que en los 80 los catedráticos de universidad, bueno, pues muy bien, pues encantado y me alegro. Como además muchos de ellos tampoco era gente destacada, ni eran sabios como gente que los había precedido, pues bueno, pues tampoco es sorprendente, la sociedad cambió y lo llevaron muy mal, porque de pronto en los 80, los 90 y más adelante descubrieron que cualquier pilingui que aparecía en televisión era mucho más importante que ellos. Y usted no sabe el hondísimo sufrimiento que eso le causó a muchos catedráticos. Sí. Pues en resumen es toda una serie de recuerdos de toda esta época, cosas que te hacen pensar. Pues no he mencionado, por ejemplo, que habla de los carnés de familia numerosa y de los premios a la natalidad. Recordemos aquellas fotos que salían en la prensa con una familia, el padre y la madre. La madre siempre tenía el último bebé en brazos y estaban según la altura, habían colocado a todos los niños que les habían dado un premio porque a lo mejor habían tenido 12, 13 o qué sé yo, muchísimos. De eso hay muchas más cosas, pero se pasa, por ejemplo, al entusiasmo izquierdista que hubo en la transición, cuando mucha gente pensó que es que la transición iba a suponer un país completamente diferente, tan moderno como los más modernos de Europa. Y Bueno, todos íbamos a vivir muy bien y además había mucha alegría. Pensando en esto y hablando de la transición, la gente se ponía contenta, estamos viviendo es raro darte cuenta de la época que estás viviendo y darle un nombre. Sin embargo, con la transición sí pasaba. Estamos viviendo una transición y todo es diferente y es mejor. De hecho, se quería pasar el tema de la transición a aspectos que no tenían nada que ver con la política. Como estábamos atravesando la transición, muchas otras cosas tenían que ser supuestamente más fáciles. Es decir, que la palabra transición marcó unos años muy importantes del siglo XX de este país. Y sobre todo habla también, bueno, no sobre todo porque habla de tantas cosas, al hablar de los años finales del franquismo, habla también de los debates que hubo en esa época sobre la pena de muerte. Habla sí. también de las relaciones prematrimoniales, era todo lo que estaba en la sociedad en esos momentos, o del éxito que tuvo Jesucristo Superstar, que lo vio absolutamente todo el mundo y cantaban las canciones Y que hoy en día llama la atención porque ha envejecido fatal esa película.
Yo no he logrado ni recordar ninguna canción de No, Jesucristo. Supongo que cuando la oiga sí, pero no logro recordar ninguna. Vamos a ver. No quiero pecar de presuntuoso, pero yo creo que ahora mismo me podría cantar la ópera entera. O sea, yo la oí tantísimas veces que, y se lo digo porque he tenido la experiencia hace poco, o sea, de oír alguna de las canciones y yo seguía la letra, pero no sabía la letra. O sea, que se ve que no sé lo que tengo que hacer esta tarde sin consultar la agenda, pero la letra de todas las canciones de Jesucristo Superstar, que tampoco es que fuera el colmo de la sofisticación, yo creo que la recuerdo íntegra, sin mayor historia. Ahora, le digo que ha envejecido miserablemente, porque yo que me compré el doble LP y que lo escuchaba a todas horas y que me acabé aprendiendo las canciones de memoria de escucharlas, y que en su día me parecía que la película era muy interesante, etcétera, 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 etcétera. También le digo que la he vuelto a ver y me ha parecido que ha envejecido terriblemente. O sea, es una película para su época. Y el éxito que tuvo en su día se explica. Y conociendo la España de la época, que le cambiaron algunos subtítulos porque los encontraban provocativos, todavía se explica más. Pero la película ha envejecido terriblemente. O sea, no es My Fair Lady, que la he vuelto a ver hace unos meses y me ha parecido mejor que nunca, por ejemplo. O otros musicales. No, ha envejecido, pero terriblemente, terriblemente. Como los actores, me imagino. Claro. Pues en fin, que es un libro con infinidad de nombres, con mucho valor, con mucha forma de mucho valor en cuanto a la identificación, lo hace muy bien, no busca el sentimentalismo en absoluto, simplemente va constatando lo que se fue viviendo y el gran valor del libro y la gran protagonista, sin ninguna duda, es la madre. Hace un retrato de la madre fantástico, esta viuda joven que tuvo que reconvertirse de ama de casa en empresaria para sacar adelante a su familia. Y el valor general es lo que digo, la cantidad de recuerdos que despierta, la identificación y, lo más importante, que todo eso lo cuente bien, que para eso es un libro literario. De modo que aquí les dejo esta ropa de casa de Ignacio Martínez de Pisón. ¿Y para niños o jovencitos qué tenemos? Muy jovencitos, porque son prelectores y el título del libro es ¿Quién soy? Siempre que tengamos un libro Caramba. que es ¿Quién soy? Pues para prelectores, 4, 5. Es una colección de Calandraca que habla de animales, en concreto de crías de animales. Y en cada continente han buscado un animal que distinga ese continente, que sea una imagen de ese lugar. Y en este caso es el tigre. Aquí estamos con un tigre. Es un álbum que los niños pueden ir pasando y van descubriendo todos los animales. En este caso, todas las cosas que hace un pequeño tigre, las crías, las cosas que hacen, y se van a divertir muchísimo porque las ilustraciones son preciosas. El libro es estos cuadrados para los primeros lectores en cartoné duro y es una auténtica delicia. Asia, ¿quién soy? Y entonces ya desde la portada, quien tenga niños puede enseñarle de quién es y el niño dirá un tigre y a partir de ahí va a disfrutar muchísimo con los tigres. Y ya con esto he acabado, don César. Bueno, me parece estupendo. Yo le voy a poner una canción de la época. Y le voy a poner una canción de la época porque además es una canción que le sacaron bastante el jugo. O sea, la grabó Gelu, que la cantaba con un tono de voz muy, muy especial. Era la canción de comienzo de una película de la época que hablaba sobre todo los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero luego es una canción que yo la conocí siendo niño por la radio, porque se oía la canción cuando decía eso de sí, siempre es domingo. Sí. Y a continuación decía muebles domingo. Y yo decía, sí que tiene que ir, los muebles les han puesto domingo por el día de la semana, o sea,
En mis 4 o 5 años no terminaba yo de captar la historia, pero efectivamente el señor se llamaba Domingo y como vio lo bien que iba aquella historia, pues se anunciaba en Radio Madrid como Muebles Domingo. Hay varias canciones, varios anuncios de cuando yo tenía 6, 7, 8 años de la radio, que yo me quedé con la música porque estaba muy bien puesta de los anuncios. Otra era, por ejemplo, la marcha del elefantito de Hatari, que cuando yo me enteré que no era de un anuncio, que no recuerdo qué anunciaba, sino que era de una película y lo vi en el cine, me quedé sorprendidísimo. O sea, aquello era el anuncio de no sé qué, no recuerdo qué anunciaba, pero vete a saber, lo mismo era la joyería Busian, pero no estoy seguro. En cualquier caso, esta sí sonaba y claro, ya cuando decían lo de Muebles Domingo ya no había más que hablar. De modo que le dejo esto y nos encontramos el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Estupendo, don César, hasta el lunes. Y con este siempre es domingo, a pesar de que sea jueves de Gelu, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.